Saludos, estimados participantes del Diplomado Justicia de Paz y Medios Alternativos de Resolución de Conflictos. Mi nombre es Aura Elisa Parra Morales. Impartiré el módulo Oratoria y Redacción de los Procedimientos, el cual tiene como finalidad compartir la definición e importancia de la oratoria a partir de la comprensión de la relevancia que posee el contexto y la cultura de las personas al momento de enviar un mensaje para poder lograr una comunicación eficaz, es decir, una comunicación con la que se cumplan nuestros propósitos, nuestros objetivos. Para tal fin, emplearemos diferentes estrategias didácticas, entre ellas clases magistrales o videoclases como esta que estoy compartiendo, ejercicios prácticos, y se aplicará una evaluación sustentada en análisis de texto y exposición oral, en tanto que se trata de evaluar la manera como ustedes se comunican con las personas que van a buscar justicia. Les invito a tener presente que todos tenemos la posibilidad de comunicarnos de manera efectiva y de llegar al corazón y a la mente de quienes nos escuchan. La palabra oratoria, cuando la escuchamos, suele llevarnos así como a un escenario grandilocuente al que nosotros no tenemos acceso. Sin embargo, contrario a ello, la palabra oratoria es sinónimo de retórica y elocuencia. La retórica proviene del griego retor, que significa orador, el arte del bien decir, de embellecer la expresión de los conceptos, de dar al lenguaje escrito o hablado la eficacia adecuada para deleitar, persuadir o conmover, depende cuál sea nuestro objetivo. La elocuencia es la facultad de hablar o de escribir de manera elocuente, de manera vivaz, de manera certera, para deleitar, conmover y persuadir. Según la Real Academia Española, la oratoria es el arte de hablar con elocuencia, de deleitar, persuadir y conmover por medio de la palabra. Ahora, según mi apreciación, como persona que he estado involucrada en el ámbito comunicacional a lo largo de más de 30 años, la oratoria es el arte de comunicar con el instrumento más potente que posee el individuo, es decir, el lenguaje, con el fin de fomentar el liderazgo humano. Debo decir que la oratoria, aunque erróneamente pensamos que se trata solo de hablar, de verbalizar, también la oratoria va implícita en lo que escribimos, porque a fin de cuentas el uso del lenguaje, y el lenguaje es un campo muy amplio, que no solamente abarca la palabra hablada, sino también la palabra escrita y la palabra de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo también tiene un lenguaje con el que se comunica. Nuestro propósito en este módulo y en este diplomado es lograr que el juez de paz desarrolle una comunicación efectiva y establezca relaciones interpersonales sólidas a través de una excelente oratoria fundamentada en el respeto y la empatía, con la finalidad de cumplir con sus funciones como mediador en su comunidad y promover un ambiente de armonía. Y esto nos importa muchísimo, porque para nadie es un secreto que el funcionario público, el prestador de un servicio público, usualmente tiene la mala fama, o no sé si la ganada fama, de que no atiende debidamente a la persona que va a buscar su servicio, su apoyo. Y nosotros tenemos que ya eliminar esa imagen, esa mala imagen que se ha, digamos, que ya se ha hecho común en el sentir de la gente. Vamos a construir una nueva imagen del servicio público, más aún cuando se trata de la paz y de la convivencia. Delicada labor que ustedes han asumido y por la cual yo los aplaudo, porque es evidente que se trata de un área muy delicada y muy necesaria para vivir en armonía, vivir en paz. El juez de paz.
¿Quién es un juez de paz? Para mí un juez de paz es un líder. Es la persona electa para conciliar, medir y arbitrar con equidad y para resolver conflictos y desarrollar la justicia de paz comunal. No es pequeña la labor y la responsabilidad que ustedes tienen. De verdad que es una labor de una amplitud y de una profundidad muy importante y de una responsabilidad tremenda. Más aún porque ustedes están en una comunidad en la que seguramente se conocen y en la que también van a tener que asumir muchas veces una postura que seguramente al vecino con el que han tratado toda la vida no le va a agradar. Pero ustedes se deben a la comunidad y se deben a una normativa. Y para ello ustedes deben saber comunicar esa decisión que se tome cuando no es del todo agradable para aquel vecino con el que ustedes han tomado café, con el que han compartido o con el que han tenido una disputa. Es la comunicación, en este caso, una herramienta clave para que ustedes puedan desarrollar, digamos, de manera lo más objetiva posible, lo más transparente posible, esta labor que ustedes han asumido y por la cual los aplaudimos. Desde mi punto de vista, pienso que un juez de paz eh, debe desarrollar un liderazgo humanista. Y me meto un poco acá en el liderazgo humanista porque la comunicación es clave para lograrlo. Un liderazgo humanista es aquel que identifica y potencia sus fortalezas en el ejercicio de sus funciones. Es decir, en la medida que ustedes se desempeñan en la comunidad, se van conociendo más, van evaluándose en sus funciones y van determinando hasta qué punto ustedes son líderes de esa comunidad. Enseña a los demás con conocimiento y ejemplo. No vale solo conocerse toda la ley, todas las leyes que son muchas en el ámbito comunal, sino también demostrar con el ejemplo que se cumplen, que ustedes son los primeros en cumplirlas. Y eso comunica, el ejemplo comunica. Sabe ilusionar y motivar a la gente con su pasión por el trabajo. El líder es esa persona que se apasiona, que asume con el corazón la responsabilidad para la cual ha dicho sí. Es consciente de la necesidad y de la inevitabilidad del cambio. Esto quiere decir que en el caso de ustedes se deben a la sociedad que los eligió, pero que también puede algún día decir, mira, te revoco porque no has cumplido y necesitamos que haya otra persona que asuma este rol. Es decir, hay que reconocer que tenemos una condición prescindible, que en cualquier momento otro vecino puede asumir esa condición de juez de paz, porque además son poderes que se asumen temporalmente. Un liderazgo humanista se caracteriza por estas 7 claves que les dicen las 7 C. La coherencia, como les decía, actuar conforme a lo que decimos. Nosotros promovemos una ley, tenemos que actuar en coherencia con esa ley, ser coherentes, hablar y actuar en una misma línea. No decir, yo soy honesto, pero acometo acciones que no se corresponden con la honestidad, ¿verdad? Convicción. La convicción es tener la certeza de que yo asumí ser juez de paz porque estoy convencido de que en esta comunidad se puede vivir en armonía y que yo voy a trabajar en consecuencia. Yo voy a trabajar para que nosotros, los vecinos de esta comunidad, logremos tratar de tener un día a día saludable, armonioso. Credibilidad. La credibilidad nace de la coherencia y de la convicción. Una persona que es coherente, que actúa de acuerdo a lo que dice y además está convencida de lo que hace, genera credibilidad. Y la confianza nace de esa credibilidad que tú tienes. Si eres una persona que genera credibilidad
porque actúa conforme a lo que piensa, la gente va a confiar en que tú eres una persona honesta, que eres una persona que cumple, que eres una persona que merece esa responsabilidad que se te dio, que es un honor, que la gente te elija como un juez de paz. El compromiso. Comprometerse es asumir mi responsabilidad más allá de lo que yo pienso personalmente. Porque para eso están las leyes. Un juez de paz es un mediador entre la ley y la comunidad. Porque si hay un problema que, digamos, podemos decir de manera empírica que ha ocurrido en nuestro país, es que tenemos unas leyes excelentes. Históricamente las hemos tenido. Pero ¿cuál ha sido nuestro problema? Nuestro problema ha sido la falta de cumplimiento de esas normativas. Y cuando una normativa no se cumple, se genera anarquía. Y la anarquía impide que una sociedad se desarrolle de manera armoniosa. La conciencia. La conciencia es el encuentro mío conmigo mismo. Estoy cumpliendo, lo estoy haciendo bien. Es esa evaluación que yo me hago como juez de paz. ¿Cómo es mi labor? ¿Cómo es mi responsabilidad? Y la comunicación es una de estas 7 claves. Esa comunicación que demuestra el carácter y el coraje que tiene el líder para asumir esa función. Y por eso me detengo acá. La oratoria se sustenta en el liderazgo, un liderazgo que comunica. Y la comunicación es un proceso de interacción en el que intervienen primero el emisor con sus valores emocionales, con su formación. Ese emisor tiene una intención cuando transmite un mensaje y esa intención es persuadir con el mensaje, persuadir para que se cumpla la ley en este caso, persuadir para que se comprenda al otro a través de lo que la ley dice. El mensaje es la ley que ustedes tienen en sus manos, las normas que ustedes tienen en sus manos, que se van a cumplir en un contexto. Y en ese contexto, cuando ustedes van a transmitir ese mensaje, tienen que tener en cuenta que hay un elemento social, cultural y político. Es decir, yo no voy a imponerle a nadie lo que yo creo o cómo es mi mirada de la vida, ¿no? Porque, por ejemplo, puede llegar una persona que sea de otro estado del país y está viviendo en el estado Lara o en el estado Mérida y su manera de ver la vida es distinta, pero hay que respetarla, hay que respetarla. En cuanto a lo político, en un país que ha estado tan radicalizado, un juez de paz no puede marcar una línea política ni actuar digamos, adaptado a ella, porque el juez de paz no responde a una línea política ni a un gobierno, sino al Estado y a la nación, que la nación son los ciudadanos. Entonces, si yo soy del gobierno, a mí me gusta la línea del gobierno, pero tengo un vecino de oposición que tiene un problema con otro vecino que es que tiene una tendencia política distinta a él, tienes que obviar. No puedes involucrar ese elemento al momento de tomar una decisión, porque entonces no va a ser una decisión justa. El canal es el lenguaje, y ese lenguaje puede ser verbal o no verbal. Cuando hablamos, nosotros no solamente expresamos palabras, también con las manos, con el cuerpo, con nuestros gestos también hablamos, y eso transmite. El receptor, que le da un significado al mensaje que tú le estás dando. Por eso es que es tan importante tener en cuenta en qué contexto yo me estoy comunicando, para que el mensaje llegue de manera correcta. Es decir, si yo estoy hablando con una persona que tiene, vamos a suponer, un nivel de formación académica, vamos a suponer, de primaria, a lo mejor no es una persona que ha estudiado mucho, yo no puedo hablar con esa persona con términos rebuscados que no me va a entender. Si el juez de paz es un abogado y está tratando con una persona que no conoce de leyes,
no puede hablarle en los términos que utilizaría con un colega porque no le va a entender. Por allí va la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que este receptor le va a dar un significado a ese mensaje que le está emitiendo el juez de paz, que es el emisor, a través de que de sus símbolos, de su manera de ver el mundo, de sus valores y de su formación. Emisor y receptor tienen valores, emociones y formación. Y los valores son los principios con los que nosotros construimos nuestra vida. Los valores morales, ¿verdad? La justicia, la paz, el amor, todos tenemos unos valores que nos permiten andar por la vida de manera coherente. Las emociones, siempre en este tipo de actividades o de conflictos en las comunidades se filtran las emociones. Entonces aquí hay que tener también un manejo y una formación. ¿Qué nivel de formación tenemos y cómo voy a actuar para que el otro me comprenda? ¿Ok? No para subestimarlo. Para mí, la comunicación es un proceso sustentado en los valores de los participantes y en los símbolos de la cultura en la que se produce ese proceso, con la finalidad de promover la interacción que convierte al individuo en un ser social. La comunicación puede ser intrapersonal o interpersonal. Y la intrapersonal es el monólogo interior, o sea, soy yo cuestionándome, soy yo hablando conmigo misma. ¿Y por qué es importante? Porque ese monólogo me lleva a reflexionar sobre mi actuación. Me lleva a pensar, a evaluar lo que yo estoy diciendo y haciendo. Y la comunicación interpersonal, que quizás es la que ustedes más van a poner en marcha, aunque las dos son muy importantes, que es persona a persona o persona y grupo. En la comunicación, cuando yo les menciono, insisto en valorar la cultura y los niveles de emoción y los niveles sociales de las personas, insisto porque en la comunicación se pueden generar ruidos. Y un ruido en la comunicación es un elemento que perturba la comprensión del mensaje transmitido. Ese ruido puede ser físico, por ejemplo, el aire acondicionado que suena aquí atrás, el pájaro que suena allá, que de pronto algún ruido abrupto que pueda incidir en este mensaje que yo les estoy enviando o en el mensaje que ustedes establezcan con una persona. El psicológico. Cuando estoy nervioso, cuando estoy cansado, puedo responder de manera inadecuada. Eso es un ruido porque hace que la persona interprete o le dé un significado al mensaje que tal vez no era el que ustedes esperaban. Lo distorsiona. ¿Por qué? Porque, cónchale, yo estaba nervioso y dije lo que no debía decir. ¿Cuántas veces nos ha pasado? O yo estaba cansado y respondí de mala manera. El ruido semántico, el significado de las palabras. Y aquí entra en juego la cuestión cultural. ¿Por qué? Porque una palabra puede significar para un larense, puede tener un significado particular para un larense, pero para un zuliano no, o dentro del mismo estado Lara. Seguramente habrán palabras que en Barquisimeto significan algo, pero en Sanare no. O habrá personas en Barquisimeto, particularmente el estado Lara, tiene una cualidad o una característica de que está habitada por gente de muchas partes del país, que de manera muy graciosa se llaman barquisimetidos. Entonces aquí hay que tener cuidado. Y ustedes son electos para trabajar en sus comunidades precisamente porque ustedes conocen a sus vecinos. Y ustedes, bueno, él es zuliano. Tal vez el naguará nuestro para él no, pero si él dice que molleja, ese es un significado que le da él a ese término allá en su región. Entonces, por allí va la cosa. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, en el estado de Lara se dice el tripón. Para el zuliano no es un niño, para un zuliano es no sé, el muchachito, otra palabra, igual que para el andino. Esto, el valor semántico de la palabra, lo que la palabra significa, no necesariamente no tiene el mismo significado para todas las personas. Y el ruido cultural, que es la manera de comprender los hechos.
aquí es importante porque entra en juego muchos elementos que hacen que la actuación de una persona sea vista incluso de manera relativa. Por ejemplo, eh, cómo ellos aprecian la religión, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, muchos árabes y el árabe ve la religión de manera distinta a la nuestra. Qué sé yo, la manera de ver el trabajo, la manera de ver el mundo, de apreciar la vida es diferente y hay que tenerlo en cuenta. En la comunicación también es necesario cuidar los estilos. El estilo se refiere a la forma como se emplean los códigos del lenguaje verbal o no verbal, es decir, cómo respondemos de acuerdo a nuestra personalidad en el contexto en el que se produce la comunicación, y puede ser inhibido, pasivo, agresivo o asertivo. El inhibido o pasivo es aquel que se preocupa por satisfacer a los demás, y ustedes dirán, ¿eso es positivo? Bueno, no del todo. La persona es sumisa y retraída, genera baja autoestima, depresión e inseguridad, y unas relaciones interpersonales insatisfactorias. El agresivo, a veces se impone porque no controlamos las emociones, no respeta los sentimientos y derechos de los demás, conlleva sentimientos de desprecio hacia el otro, no es capaz de apreciar otros puntos de vista. Esta agresividad puede ser directa o indirecta. Mucha gente que parece ser muy amable te está ignorando, y cuando te ignora está siendo agresiva, porque cuando tú ignoras a alguien que te habla, estás siendo agresivo con esa persona, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y aquí entra el elemento de la escucha. Estas personas agresivas obviamente pierden oportunidades en todos los ámbitos. Y el asertivo, que es el que nos interesa a nosotros, expresa sus sentimientos y opiniones, respeta los criterios de los demás, no impone, negocia, expone sus puntos de vista y concilia con el otro. Esto es lo que ustedes particularmente buscan como jueces de paz. Se adapta al contexto en el que ocurre la comunicación, practica la escucha activa, genera alta autoestima, claro, porque cuando ustedes están escuchando al otro, el otro se siente importante, eso es, y se siente en confianza. Propicia relaciones interpersonales armoniosas. Tenemos habilidades verbales y no verbales. Las habilidades verbales, las más importantes, son el desarrollo de la escucha activa y la empatía, la técnica para formular preguntas abiertas y cerradas, y la estrategia para expresar ideas de manera clara y precisa. La escucha activa es fundamental porque implica mantener una postura atenta, abierta y relajada mientras el otro te habla. Tú estás allí con todo tu ser. La escucha activa no es quedarme callado y escuchar, no. Además de ello es tener todo mi ser, todos mis sentidos puestos en lo que esta persona me está diciendo, para poderlo comprender en toda su magnitud. Tenemos que mirar a esa persona, tenemos que hacerle entender que es muy importante lo que él nos está diciendo. Y ese silencio nos permite reflexionar mientras el otro habla. Entonces, la escucha activa es un proceso activo que presta atención al contenido y al cómo el otro te está hablando. No solo lo que dice, sino cómo lo dice. Considera los elementos verbales, la palabra, los gestos, todo lo que involucra a esa comunicación. La emoción, el intelecto, exige esfuerzo y concentración. Y la empatía, que es la capacidad de sentir emociones de otras personas y de imaginar lo que podría estar pensando o sintiendo, sin prejuicio. Es decir, no nos importa si esa persona es una persona de otra religión, de otro partido político, no. Nos interesa lo que la persona nos está diciendo, ¿sí? No su juicio sobre la vida. La empatía puede ser afectiva, es decir, sentir lo que esa persona te está diciendo. Cognitiva, entender al otro, y una empatía de preocupación o preocupación empática, que es actuar para apoyar al otro. Las tres deben ir concatenadas,
Porque claro, yo puedo sentir lo mismo, pero si no lo entiendo y no lo apoyo, muy buena intención, pero hasta ahí se queda. La idea es que pasemos de nivel, que de sentir y entender podamos actuar para ayudar al otro. Y la pregunta. Es muy importante cuando ustedes reciben a una persona una denuncia, tienen que saber preguntar. La pregunta cerrada busca una información concreta y obliga a respuestas restringidas. Es decir, por ejemplo, ¿ha tenido problemas anteriormente con los vecinos? Sí, no. Ya ustedes allí ya se hacen un criterio de la persona, o al menos tienen un panorama general. Si esta persona no es problemática, si ya ha tenido problemas, ¿qué ha pasado allí? Y la pregunta abierta explora más. Te permiten, si la persona te dice, bueno, sí, yo he tenido problemas, pero tú no la vas a juzgar de inmediato porque sí tuvo un problema con otra persona. Tú tratas de ahondar en lo que ha pasado con esta persona, por qué ha tenido otros problemas. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tratamos de hacer que la persona hable, demuestre sus sentimientos y pensamientos, nos permite responder con mayor amplitud y sinceridad. Y no orientamos la respuesta, aquí no hay, como en la pregunta cerrada, sino que aquí queda un espacio abierto para que la persona se explaye hablando. Entonces aquí pudiéramos preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son las causas de, de sus problemas con los vecinos, por ejemplo? La, eh, la pregunta es un factor clave para que ustedes puedan obtener la información que les permita comprender la situación. Y las habilidades no verbales. La comunicación no verbal es la manera en que el cuerpo habla y puede ser, pues se expresa a través de los gestos, ¿verdad? La comunicación paraverbal. Entonces yo aquí escribí, la comunicación no verbal es el poder de interacción del cuerpo que se expresa a través de la gestualidad, el movimiento y los elementos paraverbales, con el silencioso propósito de manifestar las emociones que no se explican con palabras y para reforzar o contrariar aquello que la palabra relata. Recuerden que el componente verbal de una conversación es el 65% es comunicación no verbal. Es decir, cuando una persona a ustedes les está hablando, con sus gestos y con su tono de voz y con su timbre, les está diciendo incluso más que con las palabras. Por lo tanto, hay que ser un gran observador. Y esta habilidad, esta comunicación no verbal puede ser kinésica, es decir, el estudio del movimiento. Los movimientos que hace una persona cuando habla, digamos, la delatan, hablan de ella también. Tactésica, que es el estudio del contacto corporal. Hay personas que necesitan tocar cuando están hablando. La proxémica, que estudia las distancias, el territorio personal y la elección de la postura. Una postura dice mucho de una persona. Si una persona oculta la mirada, pero si una persona mira al suelo, no hace contacto, ya allí se está expresando. Ahí hay algo de timidez, allí podemos suponer que hay un problema, que la persona no lo está manifestando. Puede estar diciendo, no, es que yo estoy feliz, pero está con la mirada abajo. Ahí está pasando algo. Claro, estos son temas para ahondar en una sola clase de programación neurolingüística, ¿no? La comunicación paralingüística estudia la forma en que son dichas las palabras. Es decir, aquí entra el tono de la voz, porque yo puedo hablar gritado y ya estoy expresando algo, pero yo puedo una voz baja, también está expresando algo. No es lo mismo la persona que habla fuerte, que acentúa a una persona que baja el tono. Son temas a analizar. También la forma como muevo mis manos, si yo miro, todos estos elementos que no los estoy diciendo, pero que mi cuerpo está hablando. Mi cuerpo puede ratificar lo que yo estoy diciendo, pero también puede estarme traicionando. Yo puedo estar queriendo decir una mentira y mi cuerpo me dice, epa, ya va.
no es así. Y ustedes lo van a entender cuando miran a la persona. Hay que hablar, hay que escuchar con todo al que habla, hay que ver todo su conjunto comunicacional, es decir, sus palabras, sus gestos, su tono de voz, su mirada, todo, todo, hasta el movimiento que hace el iris del ojo cuando está hablando, porque te puede indicar que está emocionada, que está iracunda, que tiene rabia. Las características físicas del interlocutor, lo que les estoy diciendo. ¿Cómo mira? Eh, Puede haber una persona que tenga un tif nervioso y no podemos juzgarla porque eso forma parte, es una condición que tiene. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Los artefactos, bueno, hace alusión a la forma como la persona viste. No es que vamos a juzgar a alguien por la forma como se viste, pero también sí nos dice más o menos cómo es la persona, y eso es importante. Los factores ambientales, obviamente. Tenemos que ver en el contexto en el que se produce la comunicación. Esto permite que se desarrolle una comunicación más efectiva o no. Y estos factores ambientales tienen mucho que ver con los ruidos. Eh, Puedo estar en un ambiente en el que, eh, qué sé yo, se entorpezca la comunicación porque no puedo escuchar. Todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando se trata de habilidades no verbales. Aunque está fuera de nuestro alcance, pero puede incidir, ¿ok? Puede convertirse en un ruido que entorpezca esa comunicación. Puede ser un factor no verbal. Más que una habilidad, es un factor. Entonces, hay elementos paraverbales, lo que yo les decía, que se define cómo se dicen las cosas. El tono de la voz, el volumen. El volumen es lo alto que yo hablo. El tono es, ¿cómo es mi tono? Mi tono es medio, es alto, es suave, es fuerte, ese es el tono. Y el volumen es cómo yo eh, subo o bajo esa voz. Si yo estoy hablando gritado, ahí hay una emoción fuerte, ¿verdad? La velocidad. Hay gente que habla muy rápido y entonces nos va a costar comprender lo que dice. La fluidez. ¿No? Ahí tenemos que tener presente si es una persona que habla de manera armoniosa, coordinada o no. Las pausas y los silencios. Para ustedes que van a escuchar sobre todo, eh, los silencios son muy importantes, pero ese silencio tiene que estar alimentado por, yo diría que por intervenciones oportunas para que esta persona sienta o se dé cuenta de que ustedes le están dando importancia a lo que le está diciendo. Y la latencia de la respuesta es la manera como respondemos, o muy rápido o muy lento, no. Hay que pensar antes de responder para no equivocarnos. ¿Eh? Escuchamos, pensamos y respondemos, sobre todo ustedes que tienen a su cargo una labor tan importante. Responder inmediatamente puede llevarnos a un error. Tardarnos en responder también, porque entonces la persona se va a inquietar, se va a estresar, va a pensar que ustedes no le están tomando en serio. Eh, la interpretación del lenguaje corporal y los gestos faciales, bueno, esto sería una clase completa. ¿Qué digo yo con mi mirada? Yo les voy a dejar este material para que ustedes puedan tener acceso a él, lo puedan estudiar. De hecho, hay material en el aula sobre cómo interpreto, bueno, yo diría grosso modo, ¿no? No quiere decir que esto sea la Biblia, porque recuerden que hay particularidades. Sí, a lo mejor una persona me mira a los ojos cuando habla y yo siento que hay seguridad en esa comunicación. Puede ser que otra persona no me mire, pero yo no puedo decir esta persona me está mintiendo porque no me mira, porque es todo un contexto. Sin embargo, estos son guías que nos pueden servir. Cómo interpretamos la mirada, la boca, qué hace esta persona con la boca cuando está hablando, los brazos y las manos. Esto también tiene un mensaje. Usualmente decimos que cuando yo estoy hablando con alguien y tiene los brazos cruzados, a esa persona no le importa lo que digo. Bueno, pero pudiera ser que tenga frío. Entonces, esto se adecua al contexto.
También en cuanto a los tonos, de la entonación y la velocidad a lo largo del discurso, la forma como la persona habla puede indicarte algo. Cuando una persona tartamudea, si no es tartamuda, si no tiene problemas de comunicación, puede indicar aquí algo. Puede haber ansiedad, puede haber timidez, incomodidad. Los silencios, las pausas pueden interpretarse de una manera. Yo les invito a leer este material y de todos modos en el aula hay otros materiales que pueden complementar lo que yo, grosso modo, de manera muy sucinta, he tratado de plasmar en este material audiovisual. Bueno, agradezco muchísimo su atención y recuerden, todos tenemos la posibilidad de comunicarnos de manera efectiva. Y yo lo felicito por haber asumido la responsabilidad y el honor de ser jueces de paz. Y recuerden, la comunicación es un elemento clave en la oratoria, y la oratoria, tanto hablada como escrita, es un acompañante, un aliado de un juez de paz exitoso. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video, en el próximo video clase.